Y pensar que antes había jonrón de culebras. Entonces le dijo Toño de Valdés, ¿qué es eso, maestro? Sí, es que antes pegaban el batazo y la pelota pues estaba libre, no había barda, y resulta que quedaba enseguida una culebra, dice, y nadie metía la mano y daban la vuelta al cuero y anotaba. Jonrón de culebra. Muy bien, peloteros, nos encontramos aquí en un episodio más de los martes de podcast, y en esta ocasión tenemos aquí a uno de los maestros, personalmente uno de mis maestros también, y que le agradezco mucho el tiempo, digamos aquí, el mago de la crónica en Ciudad Obregón, Jorge Morgan. ¿Cómo estás, Jesús? Siempre un placer, muchas gracias por invitarme, y es un gusto estar aquí platicando con tu gente, y aquí a tus órdenes. Pues fíjate que más que nada, yo creo que hay un personaje, ¿no? De Jorge Morgan que es muy conocido, sobre todo en el ámbito del béisbol. Pero la gente aquí lo que le interesa es saber, a ver, ¿quién es Jorge Morgan? Entonces, ahí está la primera pregunta. Jorge Morgan, tú que te has dedicado al béisbol toda la vida, ¿cómo nació tu amor por el deporte, por este deporte en específico? Fíjate que, pues yo no sé qué tanto la gente quiera saber de mí, de la persona, ¿no? Pero yo te preguntaría algo antes de contestarte. ¿Qué tanto se parece el cronista a la persona en caso? Te ibas a asustar que se parece mucho. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Porque me ha tocado en algunas partes en que se me quedan viendo así medio raro. Oye, hablas así, ¿no? Como si estuvieras en la tele. Pues sí. Así hablo, pues, o sea, ¿cómo quieres que hable? Y por eso te lo pregunté para poder responder, pues, porque mucha gente cree que soy muy diferente al que ven en la tele, al que puedes tratar en la calle. Y soy prácticamente igual. La voz, la entonación, el trato, las bromas, la bola de suatadas que digo. Pero sin el filtro de la prudencia de la televisión nacional. Sí, claro. Pero, tú sabes que no soy muy mal hablado, pero si digo malas palabras, porque soy un creyente de que las palabras tienen que ir acompañadas de su lealtad a la idea. Y hay veces que el castellano no es suficiente, aunque es un lenguaje muy rico, y ciertas expresiones deben de venir acompañadas de malas palabras para que realmente sea el mensaje. Sí, ¿no? para que denote el mensaje. Oye, acá al equipo de producción se le nota luego la experiencia con el micrófono a Jorge Morgan, ¿verdad? ¿Qué diferencia con el resto? No le voy a decir porque ya no va a querer venir nadie después de decir esto. ¡No, hombre! A ver, Morgan, pues bueno, yo sé que festejaste tus 59 años hace una semana. No, parece 65, pero fueron 52. Ok, 52. Tus 52 años. Desde que lo conozco, hace como 10 años, festeja el mismo. Bueno, nacido en los años 70. 72, 11 de enero del 72. Yo creo que Obregón prácticamente en los años 80, finales de los 70, era todavía más beisbolero de lo que es ahora. Mucho más. Platícanos tú cómo fue que te enamoraste ahí, en qué contexto te enamoraste del béisbol. Primero te voy a comentar que mi familia no son deportistas. A nadie le gusta el béisbol más que a mí. Ni a tu papá. Ni a mi papá. Bueno, mi papá va donde haya pachanga, donde haya movimiento social y convive, y es una persona muy adaptable. ¿Por qué el béisbol? Fíjate que hace muchos años y una manera muy irónica o muy casual, o no sé cuál sería el término. Resulta que vi en la televisión en Canal 2 que se estaba anunciando inscripciones abiertas para la escuelita de béisbol Tomás Oros Gaitán. Y le dije a mi papá, quiero que me inscribas. Si no sabes jugar béisbol, pues para eso me quiero meter, esa escuelita, pues. Y me acuerdo que costaba 50 pesos o 500 pesos la inscripción y la misma cantidad el uniforme. Pero yo no sabía ni agarrar una pelota, ni cachar, ¿Cuántos nada. años tenías tú, más o menos? Tenía 9 años. Acababa de cumplir 9 años. Y acababan de ser campeones los Yaquis en el 80-81. Entonces había esa fiebre, pues. Entonces, incluso yo utilicé el tiempo que llegué a jugar béisbol y softball, el número 12, en honor a José Antonio Limón, que fue una de las estrellas de los Yaquis del 80-81. Y me acuerdo como si fuera fotografía todo lo que fue esa temporada y lo que fue esa final. Como anécdota te comento que el que era gerente de los Yaquis muchos años, Rodolfo Espinosa,
Él conocía muy bien a mi familia y mi familia lo conocía muy bien a él. Pero yo no lo conocía a él. Y ni sabía la historia, después me la contaron. Entonces un día le conté eso de la final del 80-81 y no me creyó, Rodolfo. Y en una ocasión estaban sacando los álbumes, no sé dónde quedaron, pero venían fotos de las gradas del 80-81. Y lo abrí y mira, este soy yo. ¿Cómo sabes? Me dijo. Ese soy yo. ¿Pero cómo sabes? Porque enseguida está mi papá, le dije. Yo no me veía una bolita chiquita ahí, pero estaba mi papá. Y desde entonces, fíjate, me gustó mucho el béisbol. Pero aparte del béisbol, todos los deportes, he sido directivo, promotor de todo en diferentes deportes. Algunos nunca los he practicado, por ejemplo el box, la lucha libre, en general. Pero ha sido el béisbol el que me ha dado oportunidad de más proyección y la gente pues me reconoce más por el béisbol que por otro deporte. Ahora, dices 80-81, venía esa final. ¿Qué nos dices tú de ese? ¿Qué recuerdas tú de ese séptimo juego entre los Naranjeros y los Yaquis? Que lo cuentan como Híjole. Que fue el mejor juego que ha habido, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ver el contexto para entender la final y el impacto que causó esa final en Obregón. Porque según Alfonso Araujo, que es el historiador que acaba de cumplir 90 el día 15, el lunes, y mucha gente, fue el segundo lleno más grande cronológicamente del Tomás Oros Gaitán, que se inauguró en el 70. Ese es un primer dato. El segundo dato es que Naranjeros históricamente le ganaba a Yaquis. Y todavía había ese dolorcito de la final del 76, cuando Naranjeros vino de atrás y le ganó a los Yaquis. Pero esa temporada Naranjeros entró de panzazo a los playoffs. Y tuvieron muchos problemas con el tema del manager porque Cananea Reyes y Naranjeros no tuvo buena temporada. Héctor Espino no quiso agarrar el equipo y lo agarró Maximino León. Y creo que tenían que ganar ellos 12 de 14 juegos para calificar. Y calificaron. Y aparte, yo creo que más allá de la final, a lo mejor la gente a la distancia no lo recuerda mucho. Pero para mí, la serie más emotiva que he podido ver en vivo en el estadio fue Ostioneros, bueno, entonces Marineros contra Yaquis en las semifinales. Porque la mitad del estadio era de gente de Guaymas y la otra mitad de Obregón. ¿Tanto así? Sí. Y luego muchos gritos, muchas muestras, traían esas latas de aceite de lámina con piedras. Y las movían y se oía por todo el estadio, era un ruidajo tremendo. Y en aquella época los marineros traían a Tommy Espinosa como bad boy todavía. Entonces fue una serie muy muy emocionante. Leo Valenzuela la decidió, por cierto, con un cuadrangular, el gran Leo Valenzuela, que lo recordamos con mucho cariño. Y ese equipo de los Yaquis, pues muchos jugaron varios años. Leo Valenzuela, Juan Navarrete, Tonio Villescusa, el Chino Márquez, Paquín Estrada no estuvo en esa final, entre otros grandes peloteros mexicanos que fueron una época para los Yaquis de Obregón, y con un Lee Sigman, que era un manager muy joven. Parecía pelotero, no parecía manager. Sí, es lo que te iba a decir, 30 y tantos todavía, sí, creo, ¿no? Y aparte era come años Lee Sigman, o sea, estaba muy joven, pero parecía de 20 y tantos años Lee Sigman. Pues al final fue un gran juego. Eleno Cuen fue el que abrió contra Maximino León también. Y algo que yo platiqué hace un poco que me dejó muy marcado, cuando termina el juego, pues obviamente se desborda el estadio, estaba lleno a reventar y se desborda con el campeonato. Pero Maximino León, que ya era un superestrella, manager jugador, se toma la molestia de agarrar una botella de sidra, cruza de dugout a dugout y pide que salga Lee Sigman. Sale Lee Sigman, le entrega la botella y le da un abrazo. Para un niño de 9 años, pues difícilmente puedes entender mucho el mensaje, pero lo capté. Porque dije yo, caray, qué raro. Pues si perdiste el juego, y lo perdiste como manager, y lo perdiste como lanzador, y tuviste el valor y la energía de cruzar el estadio contrario, sacar al manager contrario, felicitarlo y todavía regalarle una sidra. Yo le pregunté a Maximino León si se acordaba de eso y dice que él no se acuerda. Que muy probablemente porque como estaba muy agüitado, como era la ocasión. Sí. Pero me quedó muy grabado porque ahí es cuando me di cuenta que el béisbol es de caballeros. Ganes o pierdas, tú tienes que ser un caballero
todo el tiempo. Y lo acabo de decir bien fácil, pero es de las cosas más complicadas de ver y de hacer en el béisbol. Sí, es un poco más actual, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con México en el Clásico Mundial del año pasado, que Japón sacó el juego en la 9ª entrada. El reconocimiento, ¿no? Pero los japoneses siguen reconociendo a los mexicanos por lo que pasó. Ahora nosotros reconocerlos a ellos, sí. Bueno, 81, el mismo año de la Fernandomanía, ¿no? Sí, bueno, 81 sí lo fue. Y fue en el 82 cuando vino Fernando de refuerzo. Y ahorita me preguntabas qué tanto béisbol había. Yo creo que había más fervor al béisbol, más conocimiento al béisbol, quizás no más afición, porque una de las cosas que me tocó, que yo sospechaba y que confirmé con datos ya, resultados de estudios de mercado, es que el béisbol, los aficionados al béisbol, cuando menos en la costa del Pacífico, no han crecido proporcionalmente al aumento poblacional. Y un ejemplo es que en 1970 pues se hizo el Héctor Espino, que era para 14,000, el Tomás Oros Gaitán, que era para 12,000, el Abelardo L. Rodríguez, que era para 6,000. Por otra parte estuvo por ahí el Ciclón Echeverría para 7,000, 7,500. Y al paso de casi 50 años, el aumento proporcional de la capacidad de los estadios no es mucho. De 12,000 del Tomás Oros pasamos a 16,000 del estadio de los Yaquis, 16,500. Y si tú checas la cantidad de población, es el doble y otro cacho más. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el estadio no es del doble de la capacidad de 1970? Entonces, esto es un indicativo de que proporcionalmente no ha crecido la afición. Aunque también tiene mucho que ver las condiciones modernas de los estadios, ¿no? Por ejemplo, la isóptica, ahora se maneja no tanto la capacidad, sino las comodidades del estadio. Sí, los servicios. Uh-huh. Pero fíjate algo que yo lo pongo de ejemplo ahora con los nuevos estadios. En 1969, Guillermo López era albañil del Tomás Oros. Y había un bad boy, no recuerdo el nombre ahorita, que le decían la arañita o la araña. Cuando se inaugura el Tomás Oros Gaitán, pues del Álvaro Obregón, que era de 5,000 gente, 5,500, te pasas al Tomás Oros. Y el salto fue enorme, Jesús, pero enorme, geográfica, en capacidades, en servicios, en todo. El Tomás Oros Gaitán era un estadio, yo creo que fácil 20 años avanzados a su época. Obregón llegaba hasta la calle Chihuahua y la Popul estaba en Plan Oriente. Entonces tú te podías venir caminando al estadio Álvaro Obregón, que se ubica enfrente de los Bomberos, donde está el Itson, en esa esquina. Y ahora se quejan de que está muy lejos del estadio nuevo. ¿Lejos? El Tomás Oros en 1970, porque llegaba hasta la Chihuahua, de Plan Oriente a la Chihuahua. Imagínate para ir al Tomás Oros, para la gente que vivía en Plan Oriente. Y no había autos, y no había muchos taxis, no había camiones. La ladrillera estaba separada, Obregón. Y no podías entrar, y si entrabas no salías. Pues era la verdad. Sí. Y bueno, entonces tú ya eres un niño ahí de 9 años que vivió la final, que viviste la Fernandomanía. Sí. Y después, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo fue que tú dijiste? Pues me eché a perder, pero pues ni modo. Que te fuiste relacionando más con el béisbol profesional y todo ese tipo de cosas. Fíjate que, como te digo, mi familia no hay un antecedente de que alguien se dedique al periodismo, primero que nada, más que mi hermano, y en deportes, pues menos todavía. En mi familia hay ingenieros, hay contadores, pero nadie dedicado ni por asomo a lo que yo me he dedicado. Maestros también. De hecho, mi familia empezó por maestros. En el caso del papá de mi mamá y en el caso del papá de mi papá, don Jorge Morgan, el Chueco le decían en su época, él era ingeniero civil. Y él se dedicaba o venía de una familia donde hacían pozos de agua, norias, donde el agua era vital en el Valle del Yaqui. Llovía mucho, pero una cosa es que lloviera y otra cosa es que pudieras controlar el agua para la productividad. Pero de ese año, yo tenía 9,
yo siempre tuve que trabajar el doble o el triple para poder estudiar. No vengo de familia pudiente porque mucha gente piensa que somos ricos, no. Es que el puro apellido habla, ¿no? Nomás puro apellido. Morgan es un apellido de... Mi abuelo sí tuvo mucha lana, hasta donde me han platicado. Porque hacía norias, y cada noria que él descubría, porque la bronca era encontrar el agua y después hacer el pozo. A él económicamente le fue muy bien, pero ya cuando nace mi papá, que es el penúltimo de mis tíos, bueno, de la generación más bien, ya no había dinero. Ya se lo había tronado don Jorge y ya viene otra generación. Y mis tíos mayores se fueron a Estados Unidos. Yo nunca tuve una relación cercana con mis tíos. De allá viene tu familia, ¿no? Estados Unidos. De hecho, mi familia viene porque mi bisabuelo, se llamaba Charles Morgan, viene a una pachanga a Hermosillo. Dijo, ya con decirte que estaba de Estados Unidos, sí, Hermosillo. Ya te das cuenta. Sí. Tranquilo no era el muchacho, ¿no? El caso es que... Pues sí. Como en las películas, ahí había el problema que todavía existe y subsiste. Hay mucha tierra, pero no hay agua. O no hay agua para controlarla y la productividad. Pues ya medio motivado, mi bisabuelo dijo, yo encuentro el agua. Y no le creyeron. En la peda. Motivado. Ok. Como yo no estuve ahí, yo no estaba ni en planes. Pero eso es lo que me ha platicado. Y lo retan, lo tiran a Lucas y le dicen, no, yo pago el proyecto. Si no encuentro el agua, no me pagan ni un 5. Pero si lo encuentro, me van a pagar esta cantidad. Pues no encontró un pozo, encontró 3. Y se casó con una de las hijas de los terratenientes. O sea, agarró carro completo el señor. Y se quedó en México, en Hermosillo. Y de ahí, Obregón, pues no existía realmente, era Cajeme. Y se vio como un área de oportunidad. Y tenían una casa en Hermosillo y otra aquí en Obregón. Un campo que se llamaba el 25, que es como el campo 60 y todo eso, pero era todo un campo que era de la familia, que hasta hace poco existía la casa todavía que construyó mi bisabuelo. De mi abuelo, todavía hay una casa que él construyó que fue si no la primera, de las primeras en la zona norte, que es una casa muy rara, si tú ya la ves está muy rara, tiene doble pared, tiene carbón en medio como aislante. Ok. Y en parte, pues él tuvo la culpa que la zona norte fuera nice. Y te voy a explicar por qué. No tiene nada que ver con lo que pensaste, ¿eh? Ahí te va. En la época de mi abuelo, de la Ninery hacia el norte era prácticamente un pantano. No entraba ningún vehículo para estos rumbos ni podía salir. Pero él tenía una comando, que es una especie de Hammer realmente militar. Él la compró la milicia de Estados Unidos y era el único vehículo que podía entrar a esta zona y salir. Y de ahí, pues, mucha gente lo volvió una zona exclusiva, etcétera, etcétera. Ya hay muchas anécdotas. Unas las puedo contar y otras no. Yo no conocí a mi abuelo. Mi abuelo se murió, septiembre del 71 y yo nací en enero del 72 y por eso me pusieron su nombre. Bueno, y ya hablando de tus hermanos, bueno, de tus abuelos y todo... Ahorita mencionaste, tu hermano se dedica también al periodismo, ¿no? Sí. No influencia ahí en que tú dijeras, mi hermano y eso, para que tú decidieras... De alguna manera sí, pero fíjate que pasó algo bien raro con mi hermano porque mi hermano nunca se imaginó andar en este tipo de cosas. De hecho, él quería estudiar algo del mar, no me acuerdo qué locura traía por ahí, y terminó estudiando Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Obregón. Y en el TEC de Monterrey, Campus Obregón, una maestra recién egresada de Ciencias de la Comunicación lo reconoció de un güerito que ella conoció en el Colegio Nieblas y que se le grabó en la mente. Que le mando un saludo, que es la licenciada Nora Edith Hernández, que fue quien facilitó su llegada de él a Televisora del Yaque y lo conectó con el licenciado Juan Francisco Martínez. Mucha gente piensa que mi hermano me metió a la televisora. Nada que ver. Yo estaba pensando lo mismo, ¿eh? No. Yo estaba esperando que llegáramos a ese momento aquí. No, fíjate que mi hermano siempre me ha ayudado mucho en ese sentido. Sí, pero pasó algo bien curioso. Cuando entra mi hermano a la televisora, yo le empecé a ayudar porque él estaba en deportes y él de deportes no sabía ni qué ondas. Yo en esa época había jugado béisbol, softball y varios deportes y me gustaba mucho.
Pero yo aún así no tenía la inquietud, ni me imaginé estar en televisión, ni nada de eso. Y le ayudaba a él a reportear y a redactar. Pues no entré a televisora, entro a jugar béisbol con el equipo de la televisora, que eran los Duques de Televisora del Yaqui, del licenciado Juan Francisco Martínez. Y ahí hago mucha amistad con él. Pero tampoco entro ahí a televisora. Fíjate, algo bien raro. Yo tenía 14 años de lo que te estoy hablando. Entonces yo duré como 2 años practicando, no necesariamente con la idea de entrar, pero meten a Arturo Zavala, que es muy amigo mío, le envío un saludo a Arturo, que más bien estuvo en la prepa con mi hermano. Entonces me ofrecen un trabajo en la radio cuando yo tenía 16 años y me voy a la radio. Yo ya jugaba con los Duques. Pues cuando se entera Juan Martínez me pega un regañadón, que por qué me había ido a la radio. Entonces le digo, Juan, lo que pasa es que estoy bien morro, o sea, yo entiendo por qué le diste el trabajo a Arturo y hasta te apoyo, pero yo necesito trabajar y necesito pagarme la escuela. ¿Pues qué ocupas? Pues ocupo completar mi beca académica en el TEC de Monterrey porque estaba en la prepa. Mañana mismo, aquí te quiero. Renuncias ayer, te vienes para acá y te doy la beca. Oye, Juan, pero mira, estoy vacilando. No, ¿qué vacilando? Aquí te quiero mañana. Y así entré a televisora, fíjate. Y bueno, y paréntesis, 14 años jugando béisbol en el equipo de la televisora, 16 años. ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, machín. ¿Cómo cambian los tiempos? Oye, y el peso también, porque yo medía 1.80 cuando entré a la televisora y pesaba 69 kilos. No, yo me refiero a los morros de ahora que a los 14 años no. Oye, a los 14 parecen de 9 tus tiempos, sí, y a los 16 de 10. No, y ahora quieren todo peladito y en la boca y todo los lastima y todo. No. No, me dijeron por ahí que también que jugaste buena pelota, ¿no? Que jugaste más o buenos menos equipos acá. Más o menos. Fíjate que yo cuando empecé a jugar allá en el 81, yo jugaba fielder porque era re malísimo. No se me quitó lo malo, ¿no? Pero entonces era re malísimo. Y después me daba flojera estar fildeando. Entonces tiraba duro y me dijo, oye, ¿no quieres pichar? Pues échamelo. Y empecé a pichar. Y en el softball ocupaban catcher y me pusieron de catcher en softball. Y el asunto era que a mí me gustaba estar en el ojo del huracán, pues, y no estar parado esperando que algo sucediera. Por eso llegué a jugar las 2 posiciones. Y no te tocó jugar con aquel softbolista famoso, el Suzuki. Suzuki, sí, durísimo tiraba. ¿Y qué onda ahí con esa figura tan mitológica y tan olvidada acá del pues mira, olvidada entre comillas, porque Suzuki es una leyenda. Sí, o sea, entre los que sabemos de pelota, todos lo hemos escuchado a Suzuki, ¿no? Pero... Y es un tipazo. Pero no se le ha reconocido, yo siento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de jugar con él acá? ¿Qué puedes decir de él? Pepe es una persona muy introvertida. Sé dónde encontrarlo y tengo pendiente una plática con él. Es muy introvertido. Le acabo de dar la idea, Pero no. De hecho, te lo comunico, pero eso fue lo de él, ¿no? Sí. Pero Pepe tiene un carácter muy combativo, muy aguerrido. Y eso lo sacó adelante en el softball. Él fue el lanzador número 1 de México por años. Uh-huh. Y el anterior a él era Tito Florencia, que es el único mexicano en el Salón de la Fama del softball mundial. Y después de Suzuki está Chenan Yepis, que jugó y sigue jugando en Obregón Softball. Ya no en ese nivel, no, por supuesto. Pero coinciden que son 3 tipos con un carácter muy tranquilo, muy humilde. Fernando es muy amistoso, pero no es extrovertido. Pepe es muy introvertido, pero lo metes al campo y ya es otro rollo. Pepe tiraba una pichada, no me vas a creer, que parecía que se detenía. Se hacía para atrás y agarraba más fuerza. Es una ilusión óptica, ¿no? Por supuesto, eso no puede pasar. Pero tú lo veías calentar y decías, no, pues así le pegas. Y te ponías a batear. No, imposible. Te descoordinaba el swing. Y aparte, si veía la pelota, porque tiraba durísimo y con la bola pesada. Sí, me imagino. Sé que estaba... ¿Te imaginaste? Sí, estaba ya. Me estabas describiendo y yo estaba en el... No, era otro rollo, de Pepe quererlo Suso. ver, ¿no? Más o menos, ¿en qué año? En el 88 entraste tú a la televisora y entraste directamente a narrar juegos de Yaquis o... Bueno, lo que pasa es que en esa época... Jesús, era un sueño transmitir un juego de béisbol, ¿eh? Y no hablo de la crónica, hablo del equipo técnico de televisión. Era bien complicado.
Si te vas para atrás, se transmitieron un juego cada 2 temporadas. Armaban una combi y medio le equipaban para transmitir. Y era con 4 cámaras. No sé si tú has visto el video de la transmisión del 80-81. ¿Existe? Sí, se ven lejísimos los peloteros, ¿no? Y se ve hasta oscuro el Tomás Oros. Porque pues, realmente esa era la costumbre y las cámaras también. Las cámaras eran de fierro vaciado. De hecho, hay una anécdota, bueno, no es anécdota, sí pasó, yo lo vi. Hay un compañero, Félix López, el Coster, le decíamos que jugué béisbol con él también, que la gente lo conoce como el fogatero. Ya se retiró, fue locutor, increíblemente, pero fue locutor Félix. ¿No? Sabe, está riendo si ve esta plática. El caso es que en su época de joven, montó la cámara, el cuerpo de la cámara, fierro vaciado, y por dentro tenía 3 tubos. Que era lo que hacía los colores, la combinación. Entonces tenías que amarrar la cámara, es un término que se usaba entonces, que era fijarla para que no se cayera, porque era pesadísima la cámara. Pues se puso a platicar, ahí a vacilar con los aficionados, y se cayó la cámara dentro del dugout de los Yaquis. Yo no sé qué estuvo peor, el dineral que se perdió, o el peligro que a alguien le hubiera caído en la cabeza, porque era tan pesada la cámara y el tripié que seguro mata a alguien si le cae encima. Sí, me imagino. Pues sí, me imagino. Entonces, por problemas, digamos así, de la tecnología del momento, ¿hasta qué año empezaste a narrar tú aquí? Mira, del 89 al 91 el avance tecnológico en televisora del Yaqui y televisión en general fue enorme. Porque narraste con Televisa y Televisa México. Sí, me tocó que viniera Toño de Valdés, Pepe Segarra, Enrique Burak. No me tocó, y es algo que lamento, me hubiera gustado mucho conocer a Sonia Alarcón, que para mí es el mejor cronista en la historia de México. Y no muy atrás se queda don Pedro el Mago Septién, que don Pedro todo el mundo lo conoce por el béisbol, pero ese señor narró todo. Pero en el caso del Sony, no se menciona mucho, pero es el único cronista de México que te podía narrar todos los deportes de Olimpiada de verano y todos los deportes de Olimpiada de invierno. Era extraordinario el Sony. Aunque dicen que tenía un carácter medio para la fregada, pero yo ya no lo conocí. Pepe Segarra es un tipazo. Toño de Valdés ni se diga. Enrique Burak, que es muy introvertido, pero es bien buena onda. De los que a mí me tocó trabajar con ellos y convivir con ellos. Y el productor en aquella época, que era el productor de los mejores eventos de Televisa, era Toño Rocha. Y era un genio ese señor, ¿eh? Era un señor chaparrito, flaquito, narizón, calvo. Pero era una botana con él. Y le gustaba estar friegue y friegue con Toño de Valdés. Estábamos narrando y le empezaba a decir cosas en el oído, en el apuntador. Y era muy bromista, pero un señor era un genio para televisión, mis respetos. En aquella época que fue, haber sido noviembre del 91, del 92, me acuerdo que el primer juego que se transmitió nacional, Mario Mendoza manejaba a los Yaquis y Paquín Estrada a Mexicali. Fue el primer juego y vino Toño de Valdés aquí a Obregón, y me acuerdo que yo tenía como 1 año, 2 años cuando mucho, y jalaron a Luis Enrique Valenzuela a nivel nacional. Órale, ponte el traje de Televisa. ¿Te acuerdas aquellos café y cremita? Sí, no. Ve los videos. Todos los conductores de Televisa, de deportes cuando menos, traían un traje cafecito claro con el logotipo café bordado. O al revés, café oscuro con cremita el bordado. Nos dieron de esos trajes también. Por ahí lo debo de tener, que ya no me quedan, por supuesto, ¿no? Pero nos dieron esos trajes y me tocó convivir con ellos. Y el otro detalle también, pues me tocó transmitir directamente con Alfonso Araujo, que sigue siendo un mega monstruo de la crónica, ¿no? Como historiador. ¿Qué te iba a decir? Y ahí sí influyó la tecnología de Televisa aquí localmente para que se puedan transmitir los juegos. Porque tú dices, mucho. Lo que pasa del 89 al 91, pues ¿a qué Televisa? ¿Qué fue lo que ellos trajeron? ¿Qué fue para que te des una idea, Televisa venían 2 camiones y una terrena. Ok. Que la terrena era la que enviaba la señal al satélite y recibía la señal del satélite. Eran satelitales todos los juegos y en vivo. Y lo que te estoy diciendo pareciera algo muy rápido, pero era un mega broncón en aquella época. Eran 2 camiones gigantes amarillos que llegaban con todo el equipo de producción de Televisa.
Pero hubo una anécdota bien curiosa. En aquella época, Toño Rocha se trajo un camarógrafo, Bolio, se apellidaba el Bolio, y lo trajo para instruir a los camarógrafos según esto, ¿no? Pues imagínate, transmitíamos con cámaras normales, no tenían lentes de poder, cámaras normales. Y Alex Robles, que ahora es periodista, y le envío un saludo a mi Alex, él estaba en el techo del Tomás Oros Gaitán. Entonces le dijo Toño Rocha a Bolio, Bolio, ve y enséñale el vato de ahí de arriba, ¿no? Le dijo. Ah, sí, señor. Y ahí va el Bolio, ¿no? Y como en la quinta entrada, Toño Rocha le dice, Bolio, le dijo, ¿qué ondas? ¿Cómo vas con el muchacho? No, pues aquí le estoy explicando 2, 3 cosas. y Toño Rocha era bien bromista, ¿no? Pues, Bolio, pues vale más que te bajes mucho a la fregada de ahí porque lo vas a echar a perder. Está bien perro ese vato. Porque no tenía lentes de poder. Y Alex pegaban los elevados y no se le iban los elevados. Seguía la pelota, bien fregón. Como si tuviera lentes de poder como ahora que tienes un zoom súper poderoso y todo el rollo. En aquella época no lo había. Entonces el equipo humano de Televisora era muy bueno. Pero cuando llega Televisa, pues Televisora te tenía que medio emparejar. Y eso logró el avance tecnológico tan fuerte para que ya como en el 94-95 que se rompió el contrato o el convenio con Televisa, entró Televisora a transmitir ya con un calendario más firme, más completo, las plazas de Mochis, Navojoa y Obregón. Y un poco después Culiacán y Mazatlán también, ¿verdad? Es que ellos transmitían aparte. Okay. Televisora era el único que agarraba 3 plazas. Entonces regularmente eran 20 y tantos juegos de Obregón, como 14, 13 9 de Navojoa, y eran poquitos de Mochis. Pero después Mochis empezó a transmitir solo. Mazatlán siempre transmitió solo, Culiacán siempre transmitió solo, porque era prácticamente exclusivo de la plaza. Okay. Entonces, sinceramente sí fue muy interesante. Y yo cuando entra Megacable, yo le decía a mucha gente, porque Megacable tuvo muchos problemas técnicos, ¿te acuerdas? El primer año sobre todo. Y yo les decía, oigan, la verdad no están valorando, les digo, ¿por qué? Ni en mis sueños más ambiciosos pensé que se iban a transmitir todos los juegos de todas las plazas y todas las noches. Y Megacable lo está haciendo. Ah, pero se ve muy feo y que el narrador no, digo, o sea, no tienes idea de lo que estás diciendo. Cuando en 88, 87 era un sueño transmitir un juego. Aunque para los que ya nacimos en otra tecnología, yo me acuerdo que veíamos como si fueran transmisiones de los años 70, ¿no? Más o menos. Sí, porque no, realmente las televisoras se armaban para una operación normal. Y los juegos de béisbol no son una operación normal, es un equipo especial para transmitir. A lo mejor eso también influyó más atrás en que se transmitiera tanto fútbol por Televisa y no se transmitiera la Liga Mexicana. Entraron muchos factores porque pasó mucho tiempo, Jesús, para que a veces los directivos se entendieran. Y más, yo creo que todavía no lo entienden el producto de transmisiones de béisbol por televisión. Tan no lo entienden que Liga Mexicana del Pacífico ha tenido a las mejores televisoras casi del mundo. Tuvieron a Televisa, no resultó. Tuvieron a ESPN, no resultó. Tuvieron a Megacable, no continuaron. Tienen Sky y están batallando para renovar el contrato. No, y acaba de dar los renombres. Sky es una televisora mundial. Yo creo que con más alcance que ESPN todavía. Y el problema yo creo que ha sido la visión del béisbol organizado. Su idea de lo que es la televisión, y todavía ha afectado mucho que no ven a la televisión como un socio comercial, lo ven como un proveedor, ya sea de lana o ya sea de transmisiones, pero no como un socio comercial. Cuando lleguen a verlo como socio comercial, van a dar un paso enorme, porque si no pudieron con esas televisoras, pues te vas a traer la de Rusia, no sé qué, te vas a traer la de Japón, ¿no? Tuviste las mejores televisoras. Ahora, me voy a ir un poquito para atrás. Cuando se firma el convenio de Vinicio Castilla con Tecate, yo me acuerdo que hubo una queja general de los periodistas, pero ya la acusación era la liga. Oye, ¿por qué no se transmiten por televisión los juegos a estas alturas, como deberían de ser? Y una de las críticas, creo que era el doctor Leo Lerma, no, es que los medios no nos apoyan. Y yo rápidamente pensé, espérame, una cosa es que no te apoyen y otra cosa es que no seas negocio para los medios de comunicación. Y los medios son buscan el negocio. Eso claro. Es, una vez dijo, recuerdo un experto en fútbol le dijo a Liga Mexicana
Si los medios no van a ti, tú llega a los medios, le dijeron. Tú haz que tu producto llegue a los medios y que se interesen. Es un negocio con muchos fans. De hecho, en algunas plazas con mucha afición joven, en algunas plazas recientes, pero que sí marcan un gran producto local, pero que ninguna plaza, yo creo, ha tenido ese impacto nacional como se pudiera tener. Entonces, es algo en lo que el béisbol mexicano necesita trabajar todavía. Y que, bueno, esperemos sea paulatino. Mira. Desde que lo están. Sí, es lo que te iba a decir. Ya dio vuelta la rueda y no entienden. Mira. Perdón por lo que voy a decir, pero es real. Y tú lo viviste y lo has vivido ahora que estás de este lado. En esa época se quejaban de que los medios de comunicación no cubrían el béisbol, no le daban espacios al béisbol. Y mira lo que están haciendo ahora. Los clubes se hacen vivos y te condicionan una acreditación. Yo jamás pensé que iba a pasar eso en el béisbol. De andar rogando de que les cubran el béisbol. Dame este requisito porque voy a pensar si te doy acreditación o no. Pero estás hablando de algún club en específico, porque... Hay dos, tres. A mí me han recibido muy bien en otros clubes. Sí. Bueno, pues hay un club aquí en especial que no entiende. Y yo he tenido uno problemas muy local de donde estamos. He tenido como 5 broncas donde el tema principal se llama acreditación y no entienden. Pero voy a ir un poquito más allá, Jesús. Yo creo que independientemente de tu idiosincrasia, que a veces ni gracia ni idea tienes de lo que estás haciendo, como este caso, tienes que darle su lugar a la gente, pues. O sea, estás trabajando para el béisbol, a beneficio del béisbol y directamente en beneficio de un club, pero no lo entiende el club. Y mientras eso suceda, pues, ¿qué puedes esperar? ¿Qué va a suceder? Va a dar vuelta la tortilla. A ver, ya me enfadaste. ¿Quieres que te dé esto, que te consiga esto, que te siga tus reglas, que esto? ¿Sabes qué, mi compa? Ya no voy al béisbol, güey. Voy a cubrir el fútbol. Y va a pasar eso. Y no lo van a entender hata que no suceda eso. Y quizá después tampoco. Oye, Morgan, y también en aquel entonces, en los años 80, finales de los 80, 90, transmitiste Grandes Ligas con la televisora, ¿verdad? Sí, y era bien complicado, ¿eh? Me sirvió mucho a mí esa época. Me tocó estar transmitiendo con Eduardo Armenta Moroyoki, perdón. Que le aprendí mucho a él, le aprendí mucho a Araujo, le aprendí a muchos que yo escuchaba, aunque no parezca que les aprendí, pero sí les aprendí. Pero también transmití Grandes Ligas esos juegos y era bien complicado porque eran de monitor. Entonces, para aquellos que han narrado me van a entender, si tú estás en el estadio, pues te puedes ambientar y ves muchos detalles del inmueble. Pero si estás viendo la tele, lo que te da la tele y se acabó. Y en aquella época todavía a Grandes Ligas le faltaba calidad para las transmisiones, ¿eh? Tenía mucho, era extraordinario, ¿no? Pero le faltaba para que tú pudieras narrar con la comodidad necesaria un juego de béisbol. Y tenía su rating en aquel entonces, Grandes Ligas local. Mucho, era el juego tradicional de los sábados, acuérdate. Y creo que transmitían también los lunes o el martes, algo así. Es más, dentro de las cosas tradicionales que siempre me acuerdo, y seguramente la gente de la época se va a acordar, Los Invencibles del Ring. Estaban antes o después del juego, que era una película de lucha libre. Entonces, bueno, ya nos fuimos desde los 80, tu inicio del béisbol, lo que pasa cuando llega aquí la modernización, se llegan a transmitir todas las plazas, pero hay un fenómeno que yo creo que tú nos lo puedes platicar mejor que muchos, porque te tocó estar vigente y te ha tocado estar vigente en ambos, la transición de 100% televisión a cuando llega el internet y el paulatino crecimiento y la paulatina influencia de las redes sociales y los medios digitales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el béisbol para ti con eso? Fíjate que me voy a ir al concepto de televisión e internet. Yo di clases 7 años de televisión en el Itson, en la carrera de deportes virtuales, medio virtual o modalidad virtual, que sería lo correcto. Y una de las preguntas que yo me hacía y les hacía a los alumnos, a ver, ¿es televisión transmitida por internet o es internet? Entonces, todavía tengo esa duda, ¿eh?
Pues ya que te lo planteé, caray, a ver cómo está el rollo. ¿Por qué? Porque mi generación creció con la televisión y ese es el punto de referencia. Entonces le hablas de internet, si conoces el término, quizás y muy probablemente no tengas redes sociales, porque para mi generación las redes sociales son para perder el tiempo. Ese es otro detalle. Pero yo sí creo que el internet ayudó o ha ayudado muchísimo al béisbol, pero en el caso del béisbol mexicano no han sabido utilizar la herramienta. ¿Por qué no la han sabido utilizar? Por ejemplo, yo como narrador te puedo decir, cuando yo empecé no había datos, no había estadísticas. Tenías que platicar, algo que yo le aprendí mucho a Alfonso, platicar con los peloteros, recabar información para irlas contando durante la transmisión del juego. Pero ya después con el internet, por internet, tal jugador, pum, te aparece todo. Tal estadio, pum, te aparece todo. Todo te aparece por ahí. Entonces, ahí ya tienes que saber buscar y saber leer. Porque es lo que la gente no sabe. Tú estás narrando un juego y tienes como 8 cosas en tu cabeza y otras 15 en la computadora. Porque tienes abierto el Game Day, tienes abierto los resultados de otras plazas, tienes abiertas las estadísticas, tienes abiertos anécdotas, historias del estadio, de peloteros o expeloteros. Aparte estás anotando el juego y luego te está hablando por el apuntador, oye Morgan, vamos a poner esto, vamos a quitar esto, no digas esto, voy a poner esta imagen pero no hagas ningún comentario de eso. Entonces estás en muchas cosas al mismo tiempo. Es un ejercicio mental muy fuerte y terminas súper agotado mentalmente. No de la lengua ni de la boca, de la mente. Sí, no, es dificilísimo. Yo lo he hecho aquí en ligas locales y más porque me han obligado, no porque lo quiera hacer. Agarra tú el micrófono, yo no sé, ni conozco a los jugadores, pues hazlo de todas maneras, ¿no? Y ahí estoy con las doñas, pero ¿quién juega? ¿Quién acá? No, es dificilísimo el trabajo, pero como tú dices, también es una oportunidad ahora el internet. Bueno, ya que volteaste a ver el reloj, ya te quieres ir porque te enfadamos. No, lo que pasa es que tengo a mi papá ahí, lo tengo en ¿cómo se dice? De cargo ahorita. Una anécdota que nos quieras compartir, pero que tú digas, esta la tienen que saber y la quiero compartir así. Lo que pasa es que las más chilas son de malas palabras y barbajanadas. Pues le ponemos el pi. No, está muy canijo. Hay muchas anécdotas, pero voy a contar una que tuvo mucho que ver en la vida de Alfonso. Bueno, de todos, pero más de Alfonso. Resulta que íbamos tarde a transmitir a Navojoa. Iba manejando un muy amigo mío que es Porfirio Landeres, un compañero de televisora. Alfonso iba adelante de copiloto. Luis Enrique iba a mi lado izquierdo atrás y yo atrás del copiloto. De tal forma que yo podía ver bien lo que estaba enfrente. Pues resulta que iba un carro enfrente de nosotros. Íbamos en friega y el carro también. Y de repente el carro baja la velocidad y rebasa. Pues cuando rebasa, mi compañero Porfirio Landeras, en lugar de reducir la velocidad y decir, por algo está frenando el de adelante, pues no, le metió el churro el suato. Perdón, ya se me salió. Pero en una zona donde si tú te ubicas en el tramo de la carretera Navojoa, hay lugares en que en medio es un hoyo. El caso es que cuando se abre el carro que iba enfrente de nosotros y el otro rebasa, era una camioneta Dodge arriba de la carretera ponchada. No tengo la idea hasta ahorita por qué ni cómo, Dios es muy grande, cupimos los 3 carros en la carretera al mismo tiempo. Y cuando eran carreteras más estrechas, ¿no? Hay que aclarar eso. No había acotamiento ni nada. Y el más mínimo rozón era salirte de la carretera. Entonces, pasa eso. Alfonso no le cae el 20. Yo sí me asusté muchísimo y me di cuenta del enorme peligro por el que gracias a Dios superamos. Pero cuando llegamos al estadio le cae el 20 a Alfonso y empieza a temblar un poco. Y desde entonces ya no quiso transmitir a Navojoa. Porque dijo, qué necesidad de andarme arriesgando. Pues, porque finalmente andar en la carretera es un riesgo. Y aquí Porfirio pues no tuvo la precaución de decir, si mi carro adelante está bajando y que nos sirva a todos, si el carro que va adelante en la carretera disminuye la velocidad, es por algo, disminúyelo usted también, no lo rebase, porque seguramente hay un problema allá adelante que no lo puedes ver. Esa es una de muchas anécdotas que tengo y hay otra de
de Toño Rocha, pues no lo puedo contar, ¿no? Pero lo voy a contar así, muy light. Muy light. Resulta que Alfonso, pues ya ves que le gustaba contar anécdotas, y estaban transmitiendo Toño de Valdés en cabina y Toño Rocha dirigiendo la orquesta por acá. Total que empezó a contar Alfonso Araujo y pensar que antes había home run de culebras. Entonces le dijo Toño de Valdés, ¿qué es eso, maestro? Sí, es que antes pegaban el batazo y la pelota pues estaba libre, no había barda, y resulta que quedaba enseguida una culebra y nadie metía la mano y daban la vuelta al cuerro y anotaba. Con ron de culebra. Y así decían, con ron de culebra. Bueno, lo curioso es que el quien te está dirigiendo la transmisión, pues te dice muchas cosas por los audífonos que la gente no se da cuenta. Y te repito, a Toño le gustaba mucho hacer enojar a Toño de Valdés. Entonces le dice, Toño, culebra la que... Y soltamos la carcajada todos, pues. Y la gente no se enteró de eso. Y ya cuando fuimos a comerciales, Toño de Valdés le reclamó a Toño Rocha. Le dijo, Toño, ¿cómo friegas? Y que la verdad, no le hagas de show, tú ponte a trabajar, le dijo. Y pasan muchas cosas en las transmisiones que la gente no se entera. Y yo regularmente disfrutamos detrás de la cámara. Y nos sirve a nosotros porque es una forma de relajarte, pues. No tienes que estar... ahora lo puedes hacer muy fácil, pero en aquella época era más ceremonioso el asunto. Ahora ya puedes agarrar botana y hacer muchas cosas y la gente no lo toma mal. Por ejemplo, antes no podías decir malas palabras. Ahora hasta es permitido decir malas palabras. Pero antes, olvídate, una mala palabra y te quitaban hasta la licencia de locutor y sí. De todo te quitaban. Está como la anécdota esa de se va y se fue. Fue mucho a la... Así es. Que todos lados aparece, pero no hay ningún argumento, ninguna prueba que haya pasado eso. Bueno, el día de hoy tuvimos a este invitado, que la verdad, pues, nos hizo disfrutar bastante del show, del podcast. Estamos muy agradecidos contigo, Morgan, por el hombre, tiempo, un gusto, Jesús. Un gusto. Ya teníamos rato postergándolo, pero qué bueno que se pudo hacer. Peloteros, ese fue el programa del día de hoy. Si les gustó, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Pelotero por el mundo, pero de Obregón oriundo, de la pasión a la fama. Hay solo un segundo, de Puerto Rico a Nueva York, de Venezuela a Japón. Todos unidos bajo la bandera del béisbol. Fanático, viajero y de la pelota misionero, compartiendo nuestra cultura por el internet entero.